Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos de Yo Reparo. Bienvenidos una vez más. Alegre aquí de ver sus caras, sonriente de verlos en casa y de verlos nuevamente aquí en otro video mío. Esta vez vamos a darle inicio a lo que va a ser una maratón de cuarentena, le vamos a llamar a esto. Así que acompáñenos. Mi intención es crear contenido, crear bastante material para todos ustedes. Eso es lo que vamos a estar haciendo estos días que tenemos bastante tiempo, pero vamos a mezclar bastante lo que son los videos. No quiero hacer videos largos, quiero hacer videos bien cortos, pero mi intención es la siguiente. Vamos a estar haciendo un mini curso básico. Vamos a empezar desde lo más bajo y vamos a ir subiendo poco a poco el nivel. Entonces, si usted ya es una persona que tiene bastante experiencia, si es una persona que ya hace mucho, que ya entiende bastante, tal vez estos videos no son para ustedes, o tal vez si ustedes tienen algún técnico ahí que quieran enseñarle esto de la microsoldadura o enseñarle un poquito de electrónica, o le quieren enseñar a su hijo, le quieren enseñar a su esposa, a su hermana, a su mamá, quien quiera que le quieran enseñar, estos videos van a ser muy buenos para todos ustedes. Entonces, como les digo, vamos a estar intercambiando el contenido en el canal, vamos a estar subiendo videos desde lo más básico hasta, lo vamos a ir así, y vamos a también estar haciendo reparaciones, explicando varias cosas, y mi intención es subir material para todos los que van a estar viendo mi canal. Vamos a estar entonces subiendo un mini curso básico, va a ser bastante básico, videos no tan largos, videos de 5 o 10 minutos. Vamos a tratar de ser constantes. Yo hice una lista, así que son más o menos 50 videos lo que va a tomar esta serie. No es que va a estar subiéndolo uno tras otro, porque también me gusta intercambiar un poquito con lo que tenga que ver el contenido del canal. Entonces, días vamos a estar aprendiendo esto básico, días vamos a estar reparando lo que venga acá al taller. Bueno, si le podemos llamar taller a esto. Esto es nuestra mesa provisional que armamos para estar aquí en Guatemala durante esta cuarentena. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar, vuelvo y repito, si usted es una persona que ya sabe muchísimo, que ya quiere esperar cosas de osciloscopio, quiere esperar iPhone X, radiofrecuencia y todo eso, ténganme un poquito de paciencia, porque lo que quiero es también enfocarme en esas personas que están iniciando. Yo he estado en varios cursos y he visto que muchas personas no tienen la base, no tienen los conceptos, no tienen tampoco eso que necesitan bien sólido cuando están comenzando, para que el ciclo de aprendizaje sea un poquito más rápido. Entonces, este video es por si usted, que ya tiene experiencia, le quiere enseñar a su técnico, a su hermana, a su hermano, a su cuñado, a su mamá, a la esposa, a la novia, a quien quiera. Ahora, para las personas que están iniciando, pues este es el video, o esta es la serie de videos con los que vamos a estar aprendiendo y vamos a estar ayudando a que la base sea una buena base, para que luego que entremos en cosas un poquito más avanzadas me entiendan lo que esté hablando. Acuérdense que esto va a ser un resumen, no nos vamos a meter a mucha terminología tan profunda de electrónica. Lo importante es que comprendan los conceptos que voy a estar hablando. Tampoco es una clase de ingeniería en electrónica, van a ser conceptos bien básicos, bien fáciles, para que todos comprendan. Yo entiendo que no somos ingenieros en electrónica, al menos yo no lo soy, técnicos y todo eso. Entonces, lo que quiero es que aprendamos lo que tenemos que aprender, que agilicemos nuestro aprendizaje y de esa manera podamos avanzar en esto que es esta hermosa carrera. Entonces, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el primer video. A este video le vamos a llamar el comienzo. Aquí es donde comienza todo. Vamos a estarnos ayudando también de la tableta. Por acá tengo otra cámara, a ver si se mira igual. Vamos a estar haciendo como varias tomas. Entonces, lo que quiero es que empecemos con esto desde el comienzo.
Entonces, comencemos. La clase de hoy es el comienzo, de dónde empieza todo. Entonces, todo empieza desde el átomo, ¿ok? Todo lo que nosotros vemos son partículas de átomos, le pudiéramos llamar. Todo está compuesto por átomos. Entonces debemos de entender de dónde vienen unos señores que nos van a hacer funcionar todo nuestro teléfono. El átomo está compuesto por un núcleo. El núcleo encontramos los protones. Los protones son las cargas positivas del núcleo, y los neutrones, que son atraídos por una fuerza eléctrica. Entonces tenemos protones y tenemos neutrones. Protones positivos, neutrones neutro, ¿ok? Eso es el centro del átomo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos a los electrones. Entre más cerca está, más ligado al átomo. Quiere decir esto que entre más cerca tenga yo a la novia, más cerca voy a estar como apegado a él. Entonces, si el electrón, este es el núcleo, entonces el electrón que esté más cerca al núcleo está más pegado a él. Entonces, entre más lejos está, menos ligado. O sea, una relación a distancia, entonces estamos así como que, así. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces, sigamos. ¿Qué más tenemos por acá? Órbita de valencia es la órbita más alejada del núcleo. Entonces, aquí aprendimos tres conceptos. Primero, átomo, ¿verdad? Átomo. El átomo está compuesto por el núcleo. El núcleo tiene protones, que es las cargas positivas, y neutrones, que es la carga neutra. Alrededor del átomo están circulando unos pequeños que se llaman electrones. Los electrones van a ser las cargas negativas, ¿ok? Entre más cerca está más pegado al átomo, entre más lejos está más despegado del átomo. No hay amor ahí. Entre más cerca hay más amor, entre más lejos hay menos amor. Y la órbita, las órbitas son, se pudiera decir, como esos círculos que vemos acá. Eso le vamos a llamar órbitas. Entonces, la órbita más alejada del núcleo le vamos a llamar órbita de valencia. Entonces, ¿para qué me sirve todo esto? Porque de acá es donde viene nuestro concepto más importante. Un concepto muy importante que se llama la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Entonces, si vemos la imagen, vemos de que estos amarillos van a ser nuestros electrones. Los electrones que estén más lejos del núcleo, que están como menos apegados, se van a ir desprendiendo porque son atraídos. Ellos son atraídos y se van moviendo electrón de átomo en átomo. El electrón viene y brinca de un átomo, luego brinca a otro átomo, y así se empiezan a mover. A ese movimiento de electrones es a lo que le vamos a llamar la corriente eléctrica, ¿ok? Nuestra corriente eléctrica va a ser el intercambio de electrones de átomo en átomo, o el flujo de electrones de átomo a átomo. Entonces, corriente eléctrica vamos a decir que es el intercambio de electrones. Intensidad de la corriente, cantidad de cargas eléctricas por segundo, ¿ok? Aquí viene algo que no nos vamos a meter muy de lleno, pero algo muy importante que lo debemos de dejar claro. La cantidad de cargas eléctricas por segundo le vamos a llamar un coulomb, que son 6.28 trillones de electrones por un segundo. Edgar, ¿me vas a poner a contar los electrones? No, solo les estoy dando un poquito la teoría para que entendamos un poquito de lo que estoy hablando. Entonces, vamos a tener dos términos más. Conductor es el material capaz de conducir electrones a través de él. Debe de tener en su última órbita, llamada banda de valencia, menos de 4 electrones. Entonces, un material conductor es muy bueno si tiene menos de 4 electrones en su última órbita. Acordémonos que las órbitas son esos círculos donde están circulando esos electrones. Cuanto más lejos el electrón, se desprende más fácil de su órbita, atraído por la carga positiva del núcleo. Y aislante va a ser un material que presenta resistencia para el flujo de los electrones. Quiere decir que los electrones, por un material como un plástico, no fluyen. ¿Por qué? Porque este está más cargado, como que los electrones están más apegados al núcleo, entonces estos señores no se desprenden. Entonces, con esto podemos sacar un resumen. Nosotros tenemos electrones circulando de átomo en átomo por un material conductor.
un material conductor que puede ser una pista, por ejemplo, donde tenemos las pistas de todos los celulares. Por esas pistas lo que está corriendo son electrones, son cargas eléctricas, es corriente eléctrica, son electrones. Los electrones van a fluir de átomo en átomo. Esa corriente eléctrica es la que va a hacer funcionar a todos nuestros circuitos. Esa corriente es la que va a alimentar a mis LEDs, va a alimentar a mi circuito de carga, va a alimentar a mi batería, va a alimentar a todos los circuitos. Eso va a alimentar a todo el teléfono. Entonces los electrones son los que van circulando por todos lados a través de todas las pistas que tiene el iPhone o cualquier otro teléfono, y así alimentar a todo el teléfono y hacer a funcionar todo el teléfono. Esas cargas eléctricas, esa corriente eléctrica es lo que hace funcionar a nuestro teléfono. De ahí podemos sacar ahora lo que es el circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico está formado por una fuente que genera electricidad, un conductor, en este caso sería un alambre, ¿verdad? Una resistencia pudiera ser esto que va a consumir corriente. Entonces en un circuito eléctrico podemos tener más componentes, pero lo que quiero que entiendan es que vamos a tener alguien que va a estar dando esos electrones, que alguien que haga fluir esos electrones. Vamos a tener un campo, un carril o una pista por donde los electrones tengan que correr, y tenemos que tener un aparato, en este caso puede ser un circuito, que lo haga funcionar. Entonces estos son los primeros conceptos que debemos de entender. Estos conceptos son muy importantes porque de esta manera aprendemos que lo que fluye por todo nuestro board son electrones, son corriente eléctrica que hace funcionar a todo el teléfono. Ok, jóvenes, entonces vamos a dejar esta clase por hoy. Como les digo, no quiero extenderme muchísimo, no quiero hacer videos aburridos, tampoco meterles tanta teoría ahí, que lo que quiero es que comprendan, lo que quiero es que vayan entendiendo. Poco a poco vamos a ir avanzando, vamos a ir aprendiendo más conceptos, más términos para aprender un poquito más. Yo me despido, voy a seguir trabajando en estos videos para ustedes. Un abrazo a todos, espero les guste, coméntenme aquí abajo. Yo sé que muchos me están pidiendo videos de radiofrecuencia, que de osciloscopio, que de iPhone X. Ténganme paciencia, ya vamos a llegar a todo eso. La idea es que todos aprendamos y sobre todo que todos disfrutemos. Nos vemos mañana. Bye.